la señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompañan los hermanos David Medina y Juan Berganza. Mis queridos hermanos, hoy vamos a continuar con el tema de la parábola del Consolador. Hoy es la tercera parte. Les recordamos que estos temas los puede buscar en YouTube. El de hoy ya debe de estar en YouTube para este miércoles. Los puede buscar en YouTube para, si usted conoce una persona que se perdió el programa, pues lo puede ver entonces en YouTube o se los puede pasar a diferentes hermanos para que puedan tener esta valiosa información. Así que antes de entrar en tema, vamos a pedirle a nuestro hermano David que nos lleve al trono de la gracia. Querido y amoroso y eterno Padre que está en el lugar santísimo, en esta mañana nos acercamos a su trono de gracia a través de los méritos de nuestro único mediador y redentor, su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Para pedirle, Padre, que su santa y divina voluntad y su Santo Espíritu desciendan sobre nosotros y sobre cada uno de los amigos, oyentes y hermanos en Cristo. Amén. Que están en este día conectados a estas ondas radiales. Sí, Pedimos especialmente también que su mano poderosa sea con la hermanita Margarita Acevedo, que está en Pensilvania. Sí, Padre. Ponga sanidad en su cuerpo y en su vida. Amén. Y especialmente que la siga encaminando a entender más profundamente estas preciosas verdades. Amén. Esto, Padre, lo pedimos en el nombre único y todopoderoso de Jesucristo, nuestro único mediador y redentor. Amén. Para su honra y gloria sean. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, los versículos de introducción en esta mañana los encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 26 y en el capítulo 16, versículo 7. Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, al Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En el programa pasado presentamos cómo el contexto de esta larga exposición redundaba sobre el Padre, que moraba en el Hijo, y cómo fue malentendido por los discípulos. Esto llevó a Cristo a usar una ilustración representativa para que los discípulos lograran entender, mis hermanos, lo que les quería comunicar. Repasamos las dos primeras instancias donde aparece por primera vez el Consolador. Nos referimos a Juan 14, 16 y 26. También presentamos, al tomar una ilustración de Cristo literalmente, se llegan a conclusiones nefastas, como sucede hoy día con la parábola de rico y Lázaro. En el programa de hoy vamos a examinar las últimas dos instancias donde Cristo habla acerca del Consolador. Esos versículos son los que fueron nuestros versículos de introducción, que son Juan 15, 26 y Juan 16, 7. Que el Espíritu de Cristo nos ayude en la presentación del estudio de hoy y que sea Él quien los guíe a toda verdad. Alabado sea su nombre. Amén.
Bien, mis queridos hermanos, la tercera instancia donde Cristo habla sobre el Consolador es en Juan 15:26, en donde dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Aquí vuelve Jesús a mencionar al Consolador, y si pudieron notar, hay un detalle que muchos pasan por alto. ¿Quién lo envía esta vez? Jesús lo envía. La primera vez Cristo dijo: oraré al Padre y Él enviará el Consolador. Pero ahora Cristo dice: a quien yo os enviaré del Padre. Estamos siendo muy específicos con lo que Cristo dice. Y Él le llama el Espíritu de verdad. Y luego dice que procede del Padre, o sea, que sale del Padre. Este es un punto clave aquí. Y entonces, al final Jesús da otro detalle muy importante al decir: Él testificará de mí. Y aquí es donde la inmensa mayoría clama victoriosamente que está la evidencia contundente mostrando que es otro ser o persona. Es ahí donde la gente se agarra para decir: ¿lo ves? Es otro, porque da testimonio de Cristo. Tiene que ser otro. Y comienza la celebración sin saber que han fallado el blanco. Lamentablemente, mis queridos hermanos, pongan mucha atención ahora, por favor. Primeramente, el Consolador es enviado por Cristo del Padre. Y noten que procede del Padre y Jesús le llama el Espíritu de verdad. Ahora, analicen, ¿quién había proclamado recientemente ser la verdad y la vida? Lo había dicho Cristo al comienzo del discurso. Y noten que a este Consolador se le llama el Espíritu de verdad. Y recuerden, Jesús es la verdad. ¿Vieron la conexión? ¿Lo entendieron? El Espíritu de Cristo. Y la otra cosa es que el Espíritu procede del Padre. ¿Y quién había dicho: yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Fue Cristo quien lo dijo. Por lo tanto, este Consolador que procede del Padre no puede referirse a otro ser, sino al que mora en el Padre. ¿Ven el punto? Ahora noten, Jesús dijo que daría testimonio de Él. Y aquí la gente dice que tiene que ser otro ser. Y sí, suena como si hablara de otro ser. Pero tienen que tener en cuenta que Jesús estaba hablando en lenguaje figurado. Estaba hablando en parábolas. No se puede entender literalmente. ¿Cómo es que testifica el Espíritu de Cristo? Cuando Dios envía su Espíritu a nuestros corazones, eso testifica, eso confirma, eso evidencia que las palabras y la promesa de Cristo son reales. Y esa es la realización de un testimonio. Es una confirmación, es un testigo que está siendo real aquello que fue prometido. También, hermanos, es importante notar que en el versículo que leímos anteriormente, en Juan 16:7, Jesús dijo que Él tenía que irse para que eso sucediera. O sea, que si fuera otro, Jesús no tenía que irse. Él lo podía hacer desde acá, no tenía que ir al cielo para enviarlo. Eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Amén. Así es que el Espíritu testifica de Cristo, da testimonio, hace real lo que Cristo dijo a sus discípulos. Es el cumplimiento de la promesa. Noten lo que dice Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, no otro. Yo, dice Cristo. Amén. ¿De qué día estaba hablando Cristo aquí? Del día cuando estas palabras se cumplan, cuando la promesa haya su cumplimiento, cuando el Espíritu sea enviado a morar en ellos. ¿Y cuándo fue eso, mis hermanos? En el día de Pentecostés. Y eso testificó que Cristo estaba en el Padre y el Padre en él,
y Cristo morando en sus discípulos. No era otro morando en sus discípulos. Por eso fue que Cristo dijo, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Así es como el Padre moraría en ellos para siempre. De eso es que estaba hablando, hermanos. Ese es el testimonio dado, de eso es que habla el pasaje. Cristo estaba revelando al Padre a los discípulos de una manera íntima y personal. No necesitaba a alguien que lo hiciera por él. No estaba hablando de un tercer ser, porque entonces no sería capaz de hacerlo él mismo. Cristo estaba hablando de él como él lo haría, de una manera personal, y así lo entendieron los discípulos. Fue entonces que comenzó a hablar en parábolas del Consolador. Así es, mis queridos hermanos. Al dar la parábola del Consolador, estaba hablando de sí mismo, de la manera que dio la parábola del pastor y la vid y los pámpanos. Todo se sale de contexto y se hace inconsistente cuando uno empieza a pensar que es un tercer ser desconocido, otro aparte de Cristo. Noten, si usted cree que el Consolador es un tercer ser, otra persona aparte de Cristo, por derecho tendrá que creer que el buen pastor es otro, que no es Cristo. Para ser consistente tendría que hacerlo. No tiene derecho para jugar con la hermenéutica, interpretando un texto de una manera y el otro de otra manera. Cuando usted hace eso, se convierte en una víctima más de la tradición. Y recuerde algo muy importante, que el contexto del discurso continúa en el siguiente capítulo. Y se darán cuenta que desde el principio del discurso hasta el final, todo gira alrededor de solo dos seres, el Padre y el Hijo. Amén. Solo así se sostiene el contexto del discurso completo, en su justa perspectiva. De otra manera, se forma un sancocho romano. Pasemos ahora a la cuarta instancia donde Jesús menciona al Consolador. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, donde dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí también la gente dice, ¿ves? Tiene que ser otro ser. Pero en sí no podía ser otro ser, porque algo tenía que sucederle a Cristo mismo antes que el Consolador pudiera ser enviado. Amén. Algo tenía que pasarle a la persona de Cristo. Esto sucedería en el cielo después de su ascensión. Jesús dice que Él tenía que irse para que entonces pudiera enviar al Consolador. Y la razón bíblica es que Jesús tenía que ser glorificado para que pudiese enviar al Consolador, porque el Consolador es íntricamente atado a Él. Solo al Cristo ser glorificado sería enviado el Consolador, y eso es según Juan capítulo 7, versículo 39. Sin suceder eso, el Espíritu no puede ser enviado. Si fuera otro ser o persona, Cristo fácilmente lo podría haber enviado, como dijo el hermano Juan ahorita. No hubiera habido una necesidad de él irse. Y escuchando todo esto, alguien podría decir, el Consolador tiene que ser una persona. Y nosotros decimos amén a eso. El Consolador es una persona. Es la persona de Cristo. Es la presencia personal de Cristo desvestida de su humanidad. Es su omnipresencia. Amén. Cuando viene el Consolador, no es menos persona solo porque Cristo viene a nosotros en espíritu, no en carne, sino en un nivel espiritual interno. Eso no lo hace menos persona. No es meramente una fuerza, esencia o poder. Es la omnipresencia de Cristo, mis hermanos. No es alguien diferente a Cristo. Mucha gente trata de probar inútilmente que el Espíritu es
una persona. Por ejemplo, en el libro de Hechos dice, el Espíritu guía a la iglesia. El Espíritu es entristecido. El Espíritu dice esto o el Espíritu hizo aquello. Y amontonan la evidencia. Y creen, por lo tanto, que el Espíritu debe ser una persona. Estamos de acuerdo, pero lo que sucede es que piensan que al demostrar que el Espíritu es una persona, eso automáticamente prueba que es una persona diferente a Cristo. Y eso no es así. El asunto en cuestión no es si es una persona o no, sino que el asunto es si es un tercer ser aparte del Padre y del Hijo. ¿Cómo es que podemos llegar a pensar que el Espíritu es una persona diferente a Cristo? No hay evidencia para eso, hermanos, a menos que tomes el lenguaje figurado y lo entiendas literalmente. Y eso es algo que no se hace en el estudio de las Sagradas Escrituras. Es una conclusión muy peligrosa a la cual llegar. ¿Por qué? Porque es la obra del anticristo, la cual es tomar el lugar de Cristo, no meramente oponerse a él, sino suplantarlo por otro. Y ese otro es el enemigo. Cuando la Biblia usa la palabra espíritu, generalmente se refiere a los que tienen vida, como en el caso de Génesis 6:17 y 7:15, y también al asiento de las emociones, del intelecto y de las actitudes, como en el caso de Génesis 4:8, Daniel 7:15 y en Éxodo 35:21. Vamos a repetir esos versículos porque como no los estamos mencionando, usted los puede anotar y después los busca en su Biblia. Los primeros que mencionó David fueron Génesis 6:17 y Génesis 7:15. Los otros que mencionó fueron Génesis 41:8, Daniel 7:15 y Éxodo 35:21. Se refiere a la misma persona, no a otro ser o a otra entidad. Ahora noten, esto que acabo de mencionar no es una definición particular de los antitrinitarios, pues esa definición que acaban de escuchar la leí de la revista adventista Prioridades de octubre del 2016 en la página 13 para los que la tengan. Búsquela también en internet, que también se consiguen. Esa definición es correcta, es lo que presenta la Biblia. Como pueden ver, aún los trinitarios la comprenden y aceptan, hasta que te refieres al Espíritu de Dios o de Cristo. Entonces, sorpresivamente cambia la definición. ¿Por qué lo dice la Biblia? No, porque al aceptar la mentira fundamental de Roma, la razón se desvanece y la lógica no hace sentido. Si tú le dijeras a alguien, mira, mi espíritu es otra persona aparte de mí, pensarían que estás loco. ¿Cómo pues podemos hacer eso con el Dios a quien servimos y con su Hijo? Es algo muy peligroso. Esa es obra del anticristo. Escuchen bien, mis queridos hermanos. Pero ahora, cuando Cristo habla acerca de su partida, suena como si Él dijera que alguien más viene. Esto es lo que la mayoría de las personas entienden. Suena como si Cristo fuera a ser reemplazado por otro. Pero a lo que se estaba refiriendo Cristo era que regresaría a ellos en una manera diferente. Una manera que sería de beneficio para ellos. Esta diferencia es la que los discípulos no entendieron. Ellos sabían que era Cristo el que iba a venir. Lo que no sabían es cómo Él iba a manifestarse a ellos y no al mundo. Eso se puede ver en la pregunta que Judas, no el Iscariote, le hizo. ¿Cómo lo harás, Señor? Y no entendieron porque al aceptar las ideas propuestas por la tradición judía, no podían ver el cuadro más amplio que Cristo les estaba presentando. Por causa de la tradición, estos buenos judíos no podían asimilar la verdad que el maestro de Galilea les estaba compartiendo. La verdad de Cristo no encajaba con las ideas preconcebidas del judaísmo. Y es lo mismo que sucede hoy, mis queridos hermanos. Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. No encaja con la mentira romana.
Esta era la barrera con la que Cristo estaba bregando, mi gente. Y lo expresa en Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. ¿No las iban a entender? Se las iba a presentar cuando se manifestara a ellos y no al mundo. ¿Y por qué no les podían sobrellevar ahora? Porque estaban estancados en las ideas de las cuales querían aferrarse, como está pasando hoy día. Cristo tuvo que morir para despertarlos de estas ideas y de la tradición. Solo así pudieron entender que Cristo tenía un plan diferente al que ellos pensaban. Cristo quería decirle muchas cosas, pero ellos no las podían comprender hasta que atestiguaran el cumplimiento profético verdadero, hasta que pudieran entender que la tradición estaba equivocada, que Cristo era el único que podía presentarles la verdad, porque Él es la verdad. Amén. En Juan 16:13 les dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cristo siempre enseñó que su mensaje no era suyo, sino del Padre. Cristo no hablaba por su propia cuenta, sino que fue comisionado del Padre. Amén. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Amén. La gente lee esto y se convence de que es otro ser. Y se aferran aún más a la tradición católica cuando leen Juan 16:14, donde dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vuelven a decir, ¿ves? Tiene que ser otro ser, pero bíblicamente hablando, ¿quién glorifica a Cristo? Piensen en eso un momento. ¿Cómo es el Hijo glorificado? ¿Quién hace eso? Bueno, Cristo lo revela claramente en el capítulo 17, cuando le pide al Padre que lo glorifique, el Padre. El Padre es el único que realmente lo puede glorificar, porque el Padre es la fuente de todo, aún del Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad procede del Padre. Así es que el Hijo es glorificado. Él es glorificado por el Padre al cumplir lo que el Hijo le pide en oración. Amén. Amén. Ese es el detalle. Cuando el Padre hace real o cumple la promesa y hace real las palabras que Cristo ha hablado. Gloria a su nombre. Cristo es glorificado. No es un tercer ser y queda claro con lo que Cristo dice en el siguiente versículo. El versículo que parece que no quieren ver. El versículo donde Jesús explica lo que viene diciendo en Juan 16:15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Amén. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Más claro no canta el gallo. Su conversación sigue siendo sobre el Padre y Cristo mismo, no de otro. Mis queridos hermanos, esto es muy, muy importante, porque ahí se quedan en el primer versículo y como que no leen los demás. Pero ahí mismo Cristo explica de qué está hablando y como ustedes pueden ver en Juan 16:15, está hablando acerca del Padre y del Hijo, no de otro ser desconocido. Ahora, también pueden ver que el que glorifica a Cristo es el Padre en Juan capítulo 13, versículos 31 y 32, donde dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Amén. Y Dios es glorificado en él. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Amén. ¿Se han preguntado alguna vez sobre este versículo? Aquí Jesús no está hablando en parábolas, ¿verdad? No estaba hablando en parábolas porque ya había salido Judas. Estaba hablando sencillo. ¿Quién es el que lo glorifica? Claramente ahí presenta que es el Padre. Y hay algo sobre esta conexión acerca del Padre estando en Él y Él estando en Cristo, que muestra que esa es la fuente de su gloria.
Ahí tenemos a Jesús hablando claramente y podemos ver que solo se refiere al Padre. Ahora, volviendo al capítulo 16, donde Cristo está hablando en parábolas, Él dice que el Espíritu de verdad daría testimonio de Él, que le glorificaría a Él. No puede estar hablando de otro porque la fuente de su gloria que el Hijo recibe es del Padre. No hay nadie más de quien Él recibe gloria. La gloria solo viene del único Dios verdadero. Si alguien dice que suena como si fuera otro ser, es cierto, pero es porque está hablando en parábolas. Amén, así es, hermanos. Ahora regresemos a Juan 16, 25 y notarán que sus palabras hacen más sentido. Cristo dice: estas cosas os he hablado en parábolas. El discurso completo, mis hermanos. La hora viene cuando ya no hablaré en parábolas, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Lo pueden ver ahora? De eso trataban sus parábolas o su lenguaje en parábolas o alegorías. Revelaría al Padre. No está hablando de un tercer ser, porque reemplazar al Padre y al Hijo es la obra del anticristo. Entonces, ¿cuándo sucedería eso? Sucedería en ese día, cuando el Padre estuviera en Cristo y Cristo en Él, y los discípulos en Cristo y Cristo en los discípulos. Ese día sería cuando se cumpliera la promesa del Consolador en el Pentecostés. Ahí es cuando les hablaría abierta y sencillamente. En los pasajes que hemos examinado, no estaba hablando literalmente. Si tomas sus palabras literalmente, no vas a entender lo que Cristo está comunicando y llegarás a la conclusión promovida por el anticristo. Qué tristeza. Así es, mis queridos hermanos. Es por eso que tenemos que mirar todo el discurso en su contexto. Recuerden cómo Cristo se calificó como el único que puede revelar al Padre, el único. En Juan 16, 26 al 28 dijo: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Versículo 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahí Jesús les habló sencillo, porque acababa de decirles que lo que les había dicho anteriormente era en parábolas. Escuche claramente, hermano, lo que lo calificaba para revelar al Padre era que había salido de Dios. Amén. ¿A qué se refiere cuando dice salí de Dios? Se está refiriendo al hecho de que Él es literalmente el Hijo de Dios. Amén. Eso no es una alegoría, era lenguaje sencillo. Los discípulos lo confirmaron en el versículo 29, donde dice: le dijeron los discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Gloria Eso a Dios. es así, mis queridos hermanos. Y para ir finalizando, muchos años después, el apóstol Juan escribe en una carta animando a los creyentes y les recuerda algo de Cristo que tiene que ver con este Consolador. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora noten, en la traducción al español no se puede ver, pero en griego la palabra consolador es usada en este versículo, parácletos, pero la tradujeron como abogado, que es otra definición de la misma palabra. Si buscas en griego vas a encontrar que la palabra abogado es exactamente la misma que se usa para consolador. Y esta es la quinta y última vez que se menciona la palabra consolador en el Nuevo Testamento. Juan básicamente les estaba diciendo quién él entendía que era el consolador: Jesucristo, el justo. Las 5 veces que aparece consolador en el Nuevo Testamento las escribió Juan.
Así lo entendió él, así lo escribió él, y él fue un testigo ocular. El Consolador nuevamente será derramado muy pronto, mis queridos hermanos, en la lluvia tardía. Amén. ¿Quién recibirá al verdadero? Analiza esto bien, porque el anticristo tiene un reemplazo que no te puede santificar. Acepta al que Juan señaló, al verdadero, a Jesucristo el justo. Él es nuestra esperanza en gloria. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado, David Medina y Juan Berganzo. Hasta el próximo programa, que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.